El método binario simplificado, pues simplemente hacía alusión a dos variables, que era la consecuencia y la probabilidad, ¿sí? Y al valorar estos dos, pues obteníamos la estimación del riesgo. El método Willen-Define ya introduce esa variable de la frecuencia, que era la exposición. Perdón. Y aquí ya se dan valores numéricos, ¿no? Es un método cuantitativo, ¿sí? Bueno, acá está la tabla en euros, pero también hace referencia no solo al daño que le puede hacer al trabajador, sino el daño económico que puede representar para la empresa, ¿sí? Hablemos que el euro pues vale como $1.50 más o menos cambiando a nuestra moneda, pues más o menos va por ahí el mismo valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo darle a usted algún tipo de valoración de algún riesgo y usted va a tener que estimarlo como multiplicando la probabilidad que dio por la exposición y por la consecuencia, y dependiendo de los valores que le dé, ¿sí? Va a tener un riesgo grave, un riesgo alto, un riesgo notable, moderado, aceptable, ¿sí? ¿Y qué es lo que debe hacer frente a este riesgo? Entonces aquí lo que dice es detener la actividad. Si es un riesgo grave inminente, hay que detener la actividad. ¿Y cuándo debemos hacer la evaluación de riesgos? Debería hacerse cada cierto tiempo y debería hacerse sobre todo si hay cambios dentro de las disposiciones del trabajo, si hay una máquina nueva, hay que hacer una nueva evaluación de riesgo. Entonces, bueno, aquí ya para no entrar mucho en detalle de esto, simplemente les quería compartir una matriz de riesgo. Hay una matriz de riesgos laborales que la expide o quien la ha realizado, pues es el Ministerio de Trabajo de aquí de nuestro país, que creo que sí les mostré más o menos un poco de esto. A ver. Ya. Aquí tengo la matriz de riesgos laborales. Esta matriz de riesgos laborales es para identificar los riesgos dentro de una empresa. Recuerden que todas las empresas están obligadas a identificar los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores. Entonces aquí van un poco los datos de la empresa, el puesto del trabajo que está evaluando. Y tenemos acá, les había mostrado que hay diferentes riesgos, ¿sí? Por ejemplo, dice el riesgo de atropello o golpe del vehículo. Acá da una pequeña descripción del riesgo y acá usted pues tiene que estimar o tiene que decir cuál es el factor que puede desembocar ese riesgo. Por ejemplo, es un taller mecánico donde siempre hay circulación de vehículos, ¿ya? Y acá vemos la valoración del riesgo, ¿sí? Como vemos, valora la probabilidad, la consecuencia y la exposición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que tengo un riesgo y yo lo voy a valorar diciendo que la probabilidad sería muy rara, pero se sabe que ha ocurrido ese accidente. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, la probabilidad le voy a poner 1. Y la exposición estoy sacando de la tabla, sino que como no está en paralelo. La exposición, digamos que es frecuentemente, aproximadamente una vez al día, entonces yo la exposición la califico con 6, de acuerdo a la tabla que está en las diapositivas. Y las consecuencias, si llegasen a pasar, estamos en el riesgo de atropamiento en instalaciones, pues considero que las consecuencias serían lesiones graves, permanentes, ¿sí? Dependiendo de lo que le caiga al trabajador. Entonces yo voy a decir que la gravedad sería de 15. Entonces, al hacer la estimación del riesgo, que es la multiplicación
de estos 3 factores, aquí me valora o me estima y me dice que hay un riesgo alto, ¿sí? Hay un riesgo alto al ejecutar o al momento de estar en presencia de ese riesgo. Por lo tanto, nos salió 90. Aquí está, entre 20 y 70, por ejemplo, aquí, en esta parte que tenemos aquí, dice que es un riesgo moderado, ¿no? Sin embargo, nuestra matriz de riesgo lo estima un poquito más crítico, ¿no? Bueno, ahí sí. Vamos a poner acá. Es que lo que pasa es que esta matriz nos da la ponderación de cómo estima. Por ejemplo, no da datos, ¿no? De decir, ¿a qué equivale, no? Pues bueno, nosotros hicimos alto, ¿no? Tal vez si las consecuencias sean menores, ¿sí? El riesgo sería medio, ¿no? Recuerden que son cualitativos. Y pues lo de acá ya es simple y mera cumplimiento de la matriz, ¿no? Entonces esto de la evaluación de riesgo lo hacen en las empresas y tienen que determinar cada riesgo y valorar mediante el método de Williams-Define. Y lo único que era es que solo los riesgos de seguridad podemos evaluar mediante este método. Los riesgos higiénicos, para ello tenemos que saber la dosis, es decir, la concentración en la que está expuesto. Les decía, no es lo mismo cuando usted consume el agua potable, viene con una cierta cantidad de cloro, ¿verdad? Pero si el cloro viniera en una concentración más alta, ahí sí le va a provocar daño. Entonces tendremos que saber la concentración exacta del cloro para saber si usted realmente se verá afectado. Entonces así se hacen las valoraciones de los riesgos higiénicos. Entonces, por ejemplo, usted trabaja, se me ocurre con mercurio, ¿no? Desconozco, o algún tipo de ácido, ¿no? ¿Cuánto es el valor permitido para que a usted no le haga daño, ¿no? O el famoso amonio cuaternario que decían que era para desinfectar, ¿sí? ¿Hasta cuánto puedo poner la concentración para que no se traduzca en un riesgo para las personas, ¿sí? Entonces, eso es la forma de evaluar los riesgos higiénicos. Necesito saber exactamente cuánto es la concentración y cuánto tiempo yo estoy expuesta a esa concentración para saber si efectivamente hará daño a la salud o no, ¿sí? Pero eso no vamos a ver en esta materia porque eso es seguridad, eso es higiene industrial, ¿no? Nosotros nos estamos basando en la seguridad laboral. Y bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ahí haciendo ya una conclusión del tema anterior. No, bueno. Vamos a ver entonces ahora cuáles son las técnicas posteriores al accidente de trabajo. Pues la primera parte es registrar y notificar que ha existido un accidente de tránsito, de trabajo, perdón. ¿Dónde lo establece? Lo establece en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se encuentra vigente en nuestro país, y establece que hay que hacer este registro. ¿Dónde registramos? Pues es en el IES, ¿sí? En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Laboral, ¿sí? De Salud y Seguridad Laboral, ¿ya? Tenemos otra forma de registrar este tipo de, o las formas, perdón, de registrar estos accidentes de trabajo es haciendo un informe, ¿sí? Igualmente el Ministerio de Trabajo tiene un informe para notificar un accidente, pero pues en general tiene datos como el tipo de contrato al que está sujeto el trabajador, los años que llevan el puesto de trabajo, la edad, el género, el día que sucedió, la hora, qué fue lo que le pasó, ¿sí? Entonces estos son los datos que normalmente se registran cuando recibe atención un trabajador.
Otra forma de hacer o de registrar los accidentes de trabajo, pues son mediante índices estadísticos, ¿sí? Como son los índices de incidencia, índices de gravedad, índices de frecuencia y la duración media, ¿sí? Estos son cálculos estadísticos que lleva el Instituto Ecuatoriano de Seguridad y Salud. A ver, estoy yo perdida ahí. El IES. De Seguridad Social, perdón. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el IES, cada año lanza una matriz de todos los accidentes y los riesgos que han ocurrido en nuestro país. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, a ver, el área de la agricultura, ¿sí? Los índices de gravedad reflejan eso, ¿no? Si murieron muchas personas, ¿sí? Si cada vez que ocurrió un accidente de trabajo en ese sector fue realmente grave. Y grave es muerte, es lo más grave que puede haber en la parte de un accidente de trabajo. Entonces, dicen en los agricultores el índice de gravedad fue muy alto. Quiere decir que eso es una actividad peligrosa, que normalmente pasa eso en nuestro país y lo suele hacer separado por provincia y después hace de todo nuestro país, ¿sí? Entonces, por eso las empresas están obligadas a hacer también estos índices estadísticos de su empresa y registrarlos en el IES, ¿sí? Y el IES manda esta matriz cada año, ¿no? Por si en algún momento usted tiene que hacer un trabajo, estos documentos se publican, ¿no? Están publicados en el Internet. Y permiten saber qué tanto o qué tanta es la tasa de accidentabilidad en nuestro país. Y por ejemplo, estos datos les sirven a la OMS y dicen, saben que en Ecuador suceden muchos accidentes de trabajo y no solo suceden estos accidentes de trabajo, sino que también, perdón, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, no la OMS, sino la OIT, y dice, puede ser que ellos están un poco atrasados en materia de prevención o estas empresas necesitan mayor cuidado, ¿no? Entonces eso es lo que permite ver un registro y notificación de los accidentes de trabajo. Entonces tendríamos dos tipos de formas de registrar. La forma cuantitativa, diré cualitativa, en el que simplemente registro, doy datos de cómo fue el suceso, y cualitativa, diré cuantitativa, perdón, que estoy un poco grabada, cuando registramos esos índices estadísticos, ¿sí? Entonces, de estas dos formas puedo registrar los accidentes de trabajo. Ahora, la investigación de los accidentes de trabajo, ¿sí? También en este mismo reglamento dice que se debe investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo para prevenir futuros tipos o que vuelvan a realizarse estas situaciones. Para ello, primero vamos a analizar qué es un accidente de trabajo, ¿sí? Nosotros en nuestro país, quien define como tal es el Código de Trabajo. Nos dice que es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o una perturbación funcional. En nuestro país, también en la Constitución sustenta un poquito esta parte de los accidentes de trabajo y dice que toda persona tiene derecho a un trabajo o un ambiente adecuado donde trabajar. Y también dice, dentro de la Constitución, que si usted como trabajador tiene un accidente de trabajo o enfermedad, tiene derecho a ser tratado, ¿sí? Y tener su remuneración y no puede ser despedido porque sufrió ese accidente de trabajo. Claro, esto lo dice la Constitución, pero recordemos que la Constitución es un ente general que normalmente establece solo derechos y obligaciones, pero no dice cómo hacer o cómo hacer valer esos derechos y obligaciones. No, solo dice tienes derecho a la vida, pero no dice cómo garantizar el derecho a la vida o tiene el derecho a un trabajo digno.
Él solo dice eso, pero no dice nada más. ¿Quién establece esas directrices? Pues son el Ministerio del Trabajo en su Código de Trabajo, en el reglamento, en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Entonces, para poder investigar un accidente de trabajo, que me ha quedado acá inconcluso, déjenme y les abro por acá. Que mis disculpas, pero eso no estaba acá. Normalmente no les solía compartir. Bueno, entonces, para poder investigar un trabajo, nosotros vamos a basarnos en esto. ¿Sí? Tenemos que investigar las causas que dieron origen a ese accidente de trabajo. ¿Sí? Y hay muchos sucesos que se pueden categorizar como accidentes de trabajo, ¿sí? Pero ya vamos a ver. Vamos a ver ahora qué es lo que debo analizar, ¿sí? Y para ello tengo aquí una flor, ¿sí? Esta flor es la representación de un accidente de trabajo, ¿sí? La parte de arriba, la flor como tal, representa al accidente, ¿sí? Mientras que el tallo representa las causas inmediatas y subyacentes, ¿sí? Es decir, ¿qué pasó? ¿Se cortó el dedo? Ah, ¿por qué? Porque estaba trabajando con la moladora y la moladora estaba en mal estado, o no sabía cómo manejar el trabajador esa moladora, ¿sí? Entonces esas fueron las causas inmediatas que desembocaron en ese accidente de trabajo. Pero no sabemos cuál es la raíz o el fondo de ese accidente, pues para representar o para saber eso necesito saber las causas básicas. ¿Qué está en el fondo, no? Entonces, si se cortó el dedo porque no sabía utilizar la moladora, ¿cuáles serían las causas básicas? Pues quiere decir que ese trabajador no está siendo formado adecuadamente, no tiene conocimiento, no tiene conciencia de los riesgos a los que está expuesto. Quiere decir que la gestión de prevención no está siendo adecuada. Hay un bache. Entonces, ¿sí? Nosotros podemos bien haber visto el accidente que se cortó el dedo, ¿sí? Pero si se corta, ¿verdad? ¿Qué pasa si se corta la flor? Vuelve a nacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Vuelve a nacer y vuelve a florecer. ¿Qué pasa si yo corto el tallo y queda la raíz? Vuelve a florecer, ¿verdad? Si es que está ahí latente las causas, vuelve a florecer, aunque yo le corte, ¿verdad? Le corte el tallo. Sin embargo, si yo arranco el mal desde la raíz, voy a poder erradicar el accidente de trabajo. Entonces, el objetivo de un accidente de trabajo es saber cuáles han sido las causas que están detrás de ello, ¿sí? Y un accidente de trabajo no busca culpables, ¿no? Ese no es el objetivo de la investigación de un accidente de trabajo, sino buscar soluciones desde la raíz, desde erradicar las causas básicas. ¿Sí? Entonces decíamos que primero está el accidente de trabajo, les he planteado el ejemplo de la moladora que se corta el dedo. Las causas inmediatas sería que no sabía manejar la moladora, y las causas básicas serían que no está recibiendo la adecuada formación ese trabajador. Vamos a ver aquí unos ejemplos de cuáles serían las causas inmediatas. Las causas inmediatas que pueden haber dentro de un accidente de trabajo, pues pueden ser actos inseguros realizados por los trabajadores o haber estado bajo condiciones peligrosas, ¿sí? ¿Cuáles son estos actos inseguros que puede hacer un trabajador y puede desembocar un accidente de trabajo? Vemos ahí unos ejemplos. Operar equipos sin autorización, es decir, por ejemplo, las grúas necesitan un conocimiento adecuado para manejar las grúas. Y usted dice, no, préstame, yo quiero manejar, y ocurre un accidente de tránsito, ¿sí? Un accidente vehicular ahí dentro del sitio de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona se sintió que quería aprender, que sí, que no, pero sin una capacitación formal, ¿sí? Entonces cometió un acto inseguro. No señalizar o advertir que está trabajando,
Usar equipo defectuoso, adoptar una posición inadecuada para hacer el trabajo, hacer bromas pesadas, trabajar bajo la influencia del alcohol y otras drogas, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, eliminar dispositivos de seguridad, emplear de forma inadecuada o no usar el equipo de protección personal. Entonces, todos los actos inseguros van a depender o van a desembocar de los trabajadores, ¿sí? De las acciones que están haciendo los trabajadores. ¿Y cuáles pueden ser esas condiciones peligrosas, ¿sí?, que pudieron dar origen a ese accidente de trabajo? Pues son protecciones y resguardos inadecuados, equipos de protección inadecuados, insuficientes, herramientas de protección inadecuadas, exposición a ruido, iluminación excesiva o deficiente, ventilación deficiente, ¿sí? Entonces las condiciones peligrosas van a darse del ambiente en el que se encuentra el trabajador, y quién debe garantizar ese ambiente de trabajo sea adecuado, pues es el empleador. Entonces estas condiciones peligrosas pues de alguna forma van a ser o van a desembocar de fallas de los propios empleadores, mientras que los actos inseguros van a desembocar de fallas o de acciones que hayan hecho los trabajadores, ¿sí? Entonces, estas serían las causas inmediatas que pueden dar origen a un accidente de trabajo. Y también hablamos que hay que quitar la raíz, ¿sí? Hay que quitar la raíz del problema, porque mientras solo cortemos el tallo, va a volver a nacer y obviamente puede volver a ocurrir el accidente de trabajo. Entonces, tenemos que determinar las causas básicas, ¿sí? ¿Cuáles son las causas básicas que pueden desentonar o pueden desatar un accidente de trabajo? Pues bien pueden ser factores personales del trabajador o bien pueden ser factores del trabajo, del medio ambiente laboral, ¿sí? De los factores personales, por ejemplo, esa persona operó en estado etílico esa grúa, ese vehículo, y ocurrió un accidente de trabajo. Pero seguramente él es una persona que tiene problemas en su casa, que está bajo tensión, o que simplemente es una persona que no es muy responsable, muy comprometida con el trabajo. Entonces, no es que llegó ese día en estado etílico. Entonces, ¿qué representa que haya llegado en estado etílico? Quiere decir que no está comprometido con el trabajo, que no es responsable con el trabajo, ¿sí? Entonces hay un factor personal más allá, ¿sí? Que seguramente yo podré capacitar a mi trabajador, sí, pero si desde su propia conciencia o de sus propias condiciones personales no decide cambiar, pues no voy a poder hacer nada más como prevencionista. Lo que les decía, por ejemplo, trabajar con la moladora, ¿verdad? Tenía falta de conocimiento, ¿sí? Seguramente le sacó los resguardos y la falta de conocimiento hizo que ocurra eso, ¿sí? ¿Y cuáles pueden ser los factores de trabajo que no están supervisando? El encargado de prevención no supervisa las tareas, no les da capacitaciones, no hay un mantenimiento adecuado de las maquinarias, no hay un liderazgo, no hay una ingeniería, no hay un compromiso por parte de los empleadores hacia sus trabajadores. Esas son causas básicas y son más difíciles de erradicar que las causas inmediatas, ¿sí? Porque yo bien puedo colocar o decir, coloquemos los resguardos, ¿sí? El prevencionista dice, coloquemos los resguardos en estos equipos para que no ocurran accidentes de trabajo, pero como yo no estoy como supervisor vigilando, mis trabajadores no tienen una conciencia, no son personas comprometidas con el trabajo, entonces ellos van a sacar. Y yo como prevencionista dije, ya cumplí, ya instalé y no estoy supervisando completamente, estoy generando ahí un ambiente en el que posiblemente ocurra un accidente de trabajo. Y nosotros al identificar esas causas inmediatas y esas causas básicas,
podemos darnos cuenta que está fallando nuestro sistema de prevención de riesgos laborales, ¿sí? No estoy planificando, tal vez la gerencia no está dando los recursos suficientes, no estoy inspeccionando el sistema de mi sistema de prevención, ¿sí? No estoy haciendo los controles de mantenimiento, no le estoy consultando y participando a los trabajadores. Eso es algo muy importante. Yo como prevencionista tengo que estar en contacto siempre con los trabajadores porque ellos son los que conocen los riesgos a los que están expuestos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos?